Pasaste horas estudiando. Leíste cada página, subrayaste lo que te pareció importante, incluso hiciste un repaso antes de dormir. Al terminar, sentiste que lo tenías claro, que esta vez sí había quedado. Y entonces llegó el examen, o la reunión, o la conversación donde necesitabas usar eso que habías estudiado, y descubriste algo desconcertante, casi no recordabas nada. No los detalles. No los conceptos. A veces ni siquiera el tema general. Y lo más perturbador no es olvidar. Lo más perturbador es que en el momento en que estudiabas, creías que estabas aprendiendo. Esa sensación tiene un nombre, y entenderla va a cambiar completamente la forma en que ves el estudio. Pero primero hay algo que necesitas saber sobre tu cerebro, algo que nadie te explicó en la escuela y que probablemente nadie te va a explicar nunca si no lo buscas tú mismo. Tu cerebro no es una cámara. No graba todo lo que le pones enfrente. No funciona como un disco duro donde metes información, y ahí se queda hasta que la necesites. El cerebro es un sistema de filtrado brutal, y su trabajo no es recordar todo. Su trabajo es decidir qué vale la pena conservar y qué puede descartar sin consecuencias. Y el criterio que usa para tomar esa decisión es mucho más primitivo de lo que imaginas. Piénsalo así. Durante miles de años, el cerebro humano evolucionó en entornos donde recordar información inútil era un lujo que el cuerpo no podía permitirse. La memoria consume energía. Mantener recuerdos tiene un costo biológico real. Así que el cerebro aprendió a ser selectivo. Aprendió a conservar lo que parecía importante para la supervivencia, lo que estaba conectado con emociones intensas, lo que se repetía en contextos variados, lo que requería esfuerzo activo para procesar. Y aprendió a eliminar todo lo demás. El problema es que ese sistema evolucionó mucho antes de que existieran los exámenes, las universidades, los cursos online, los libros de texto o la idea moderna de que una persona debe absorber grandes cantidades de información abstracta en periodos cortos de tiempo. Entonces cuando te sientas a estudiar durante 3 horas leyendo apuntes, tu cerebro no interpreta eso como algo urgente. Lo interpreta como ruido de fondo. Como información que pasó frente a tus ojos, que fue procesada superficialmente, pero que probablemente no necesitarás para nada crítico. Y la descarta. No porque seas distraído. No porque tengas mala memoria. Sino porque estás estudiando exactamente de la forma en que el cerebro tiene menos razones para recordar. Aquí aparece el primer problema real, y es más común de lo que parece. Cuando lees algo y lo entiendes, tu cerebro genera una señal que se siente como aprendizaje. Una sensación de claridad, de que las piezas encajan, de que el concepto tiene sentido. Y esa sensación es real. Pero esa sensación no es memoria. Es comprensión momentánea. Y la comprensión momentánea y la memoria a largo plazo son dos cosas completamente distintas. Puedes entender perfectamente una explicación sobre cómo funciona el sistema solar mientras la estás leyendo, y no poder reproducir nada de eso 3 días después. No porque no hayas prestado atención, sino porque entender y recordar son procesos diferentes en el cerebro, y el primero no garantiza el segundo. Este es uno de los errores más costosos del estudio moderno. La gente confunde la sensación de entender con la capacidad de recuperar esa información más tarde. Y como la sensación se siente bien, como se siente aprendizaje, nadie cuestiona si realmente funciona. Hay algo que los investigadores del aprendizaje llaman la ilusión de competencia. Ocurre cuando una persona cree que domina algo porque puede seguir la lógica de una explicación mientras la lee. La explicación fluye. Los argumentos tienen sentido. Las conexiones parecen obvias. Y el cerebro interpreta esa fluidez como señal de que ya lo sabe. Pero hay una diferencia enorme entre seguir el razonamiento de alguien más y poder reproducir ese razonamiento sin ayuda. Cuando lees un libro y el texto está frente a tus ojos, no estás probando tu memoria. Estás reconociendo información. Y reconocer es mucho más fácil que recordar. Tu cerebro puede reconocer información que jamás podría recuperar por sí solo. Aquí es donde el aprendizaje comienza a romperse para la mayoría de las personas. Imagina que estudias el capítulo de un libro de economía. Lees sobre inflación, tipos de interés, ciclos económicos. Todo tiene sentido mientras lees. Terminas y sientes que lo tienes claro. Vuelves al capítulo 2 días después para repasar y de nuevo, todo tiene sentido. Las palabras están ahí, los argumentos fluyen, reconoces los conceptos. Entonces alguien te pregunta en una conversación, explícame cómo funciona la inflación. Y de repente el mapa mental que creías tener se convierte en niebla. Recuerdas que leíste algo sobre eso. Recuerdas que tenía sentido. Pero las palabras no llegan. Los ejemplos no llegan. La estructura de la explicación no llega.
Lo que pasó es que nunca grabaste la información. Solo la reconociste varias veces. Y aquí viene algo que parece contraintuitivo pero que cambia todo. El cerebro no aprende cuando recibe información. El cerebro aprende cuando tiene que recuperarla. El acto de intentar recordar algo, de hacer el esfuerzo de extraer información de la memoria sin tener el material enfrente, ese esfuerzo es lo que fortalece el recuerdo. No releer. No subrayar. No escuchar la explicación otra vez. El esfuerzo activo de recuperar. ¿Por qué? Porque cuando intentas recordar algo y tienes que buscarlo dentro de tu mente, el cerebro interpreta esa búsqueda como una señal de que esa información es importante. Si la tienes que buscar, probablemente la vas a necesitar otra vez. Y entonces la consolida mejor. En cambio, cuando relees algo, el cerebro no hace ningún esfuerzo. La información llega sola, sin fricción, sin trabajo. Y el cerebro no tiene razones para construir un camino de acceso más sólido hacia ese recuerdo. La mayoría nunca nota esto. Estudia leyendo y releyendo, y cada vez que relee siente que refuerza el aprendizaje. Pero lo que en realidad hace es reforzar la ilusión de que ya lo sabe. Existe un fenómeno llamado curva del olvido que describe algo bastante incómodo. Después de aprender algo nuevo, la velocidad a la que olvidamos esa información es sorprendentemente rápida. En las primeras horas ya hemos olvidado una parte considerable. En los primeros días, si no hacemos nada con esa información, gran parte ha desaparecido. Y si pasan semanas sin que la recuperemos activamente, lo que queda puede ser mínimo. Esto no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El cerebro borra lo que no usa. Libera recursos para lo que sí necesita. Es eficiente de una forma que resulta muy inconveniente para cualquiera que intente aprender cosas que no usará en los próximos días. El problema real no es que olvidemos. Es que la forma en que la mayoría estudia asume que no vamos a olvidar. Pasas una tarde estudiando un tema, lo entiendes ese día, y asumes que si lo entendiste, ya quedó. Que ahora lo tienes. Que mañana lo seguirás teniendo. Y eso es exactamente lo que el cerebro no garantiza. Piensa en la última vez que leíste un libro que te pareció fascinante. Un libro que te pareció importante, lleno de ideas que querías recordar. ¿Cuánto recuerdas de ese libro hoy? No las ideas generales. Los argumentos específicos. Los ejemplos concretos. Los datos que te parecieron reveladores. Para la mayoría de personas, la respuesta es, muy poco. Y no es que el libro no haya sido bueno. Es que leerlo fue suficiente para entenderlo, pero no fue suficiente para aprenderlo. Aquí es donde todo cambia. Hay otra capa en este problema que tiene que ver con algo mucho más básico, la atención. Cuando estudias, tu cerebro no presta atención a todo por igual. Hay un proceso constante de filtrado, de decidir qué merece procesamiento profundo y qué puede pasar de largo. Y ese proceso de filtrado está influenciado por algo que pocas personas consideran cuando se sientan a estudiar, el estado interno con el que estudian. No es lo mismo estudiar con atención plena, donde cada oración se procesa conscientemente, donde te preguntas qué significa, cómo se conecta con lo que ya sabes, por qué es importante, que estudiar en modo automático, donde los ojos se mueven por la página pero la mente está en otro lugar. El segundo modo se siente como estudiar. Hace que las horas pasen. Llena páginas de subrayados. Pero produce muy poco aprendizaje real. Y el problema es que es extremadamente difícil distinguir uno del otro desde adentro. Puedes pasar una hora leyendo apuntes en modo completamente automático y sentir que estudiaste una hora. El tiempo pasó. Las páginas pasaron. La sensación de haber hecho algo está ahí. Pero el cerebro procesó mucho menos de lo que crees. La atención no es solo estar despierto frente al material. La atención es el procesamiento activo de lo que estás viendo, conectándolo con lo que ya sabes, cuestionándolo, buscando el sentido detrás de cada concepto. Y ese tipo de atención es cognitivamente costosa. Se cansa. No puede sostenerse durante horas sin deteriorarse. Entonces cuando alguien dice que estudió 5 horas seguidas, la pregunta relevante no es cuántas horas estudió. La pregunta es cuántos minutos de esas 5 horas tuvo atención real. Y la respuesta honesta, para la mayoría de personas en la mayoría de sesiones de estudio, es, mucho menos de lo que creen. Aquí aparece el verdadero problema. Vivimos en una cultura que valora el tiempo de estudio. Las horas dedicadas se convierten en mérito. Estudié toda la noche suena a sacrificio, a esfuerzo, a dedicación. Pero el cerebro no aprende en horas. El cerebro aprende en momentos de procesamiento activo y atención enfocada. 5 horas de lectura pasiva producen menos aprendizaje real que 1 hora de práctica activa con el material.
Y la práctica activa se siente diferente. Se siente incómoda. Se siente difícil. Porque lo es. Intentar recordar algo sin tenerlo enfrente es más difícil que releerlo. Responder preguntas sobre un tema es más difícil que leer sobre ese tema. Explicar un concepto con tus propias palabras es más difícil que subrayarlo en un libro. Pero esa dificultad es exactamente la señal de que el cerebro está trabajando de la manera que produce memoria duradera. El esfuerzo no es el precio del aprendizaje. El esfuerzo es el mecanismo del aprendizaje. Cuando algo te cuesta trabajo recordar, cuando tienes que buscarlo, cuando cometes un error y lo corriges, cuando intentas explicarlo y te das cuenta de que hay partes que no entiendes tan bien como creías, en esos momentos el cerebro está consolidando la información de una forma mucho más profunda que en cualquier sesión de relectura. Y lo que viene después es todavía más importante. Hay una diferencia fundamental entre saber algo y saber que sabes algo. Y esta diferencia es una de las raíces del problema que estamos explorando. Cuando estudias leyendo y releyendo, te vuelves muy bueno en reconocer la información cuando la ves. Si alguien te muestra el concepto, lo reconoces. Si ves una opción de respuesta correcta en un examen de opción múltiple, puedes identificarla. Pero si alguien te pide que expliques el concepto desde cero, sin ayudas, sin ver el material, el acceso a esa información es mucho más frágil. Esta es la diferencia entre reconocimiento y recuerdo. Y el reconocimiento puede darte la ilusión de que tienes el conocimiento disponible cuando en realidad solo puedes identificarlo cuando ya está enfrente de ti. Lo que hace que esto sea especialmente problemático es que la mayoría de las situaciones donde realmente necesitas lo que aprendiste no te ponen el material enfrente. No te dan opciones para elegir. Te piden que lo generes. Una conversación, un examen de desarrollo, una presentación, un problema que tienes que resolver, una decisión que tienes que tomar. Todo eso requiere recuerdo genuino, no reconocimiento. Y ahí es donde el aprendizaje por relectura muestra sus limitaciones más claramente. Esto también explica algo que muchas personas experimentan: salir de una clase o de una sesión de video educativo sintiéndose muy bien informados, y días después descubrir que apenas retienen los puntos más básicos. El instructor explicó bien. Tú prestaste atención. Lo entendiste en el momento. Pero el cerebro no tuvo que hacer ningún trabajo para recuperar esa información. Solo tuvo que recibirla. Y recibir no es aprender. Hay otro elemento que pocas personas consideran cuando piensan en por qué olvidan: el contexto. El cerebro no almacena la información de forma aislada. La almacena conectada a todo lo que había alrededor cuando la recibió. El lugar donde estabas. ¿Cómo te sentías? ¿Qué otras cosas estabas pensando? ¿Qué estabas haciendo antes? Todos esos elementos se convierten en parte del recuerdo. Esto tiene una consecuencia práctica que es más importante de lo que parece. Si siempre estudias en el mismo lugar, en el mismo estado de ánimo, con el mismo ambiente, el cerebro puede usar esas claves para acceder a la información. Pero si el contexto donde necesitas recuperar lo que aprendiste es completamente diferente al contexto donde lo estudiaste, el acceso se vuelve más difícil. Esta es una de las razones por las que hay personas que estudian muy bien en casa, pero en un examen, con la presión, en otro espacio físico, con otras personas alrededor, el acceso a la información se siente bloqueado. El conocimiento está ahí, pero el cerebro no encuentra la ruta de acceso habitual porque el contexto es diferente. No es nerviosismo únicamente. Es que el recuerdo estaba parcialmente anclado a un contexto que ya no está presente. Y esto conecta con algo más profundo sobre cómo funciona realmente la memoria. La memoria no es una grabación. No es un archivo que guarda exactamente lo que viviste o lo que leíste. La memoria es una reconstrucción. Cada vez que recuerdas algo, el cerebro no reproduce una grabación. Construye el recuerdo de nuevo, usando fragmentos almacenados y llenando los espacios con lo que le parece coherente. Esto significa que recordar es activo. Requiere trabajo. Y cada vez que recuerdas algo, estás modificando levemente ese recuerdo. Lo estás actualizando, conectando con nueva información, ajustando a lo que ahora sabes. Por eso estudiar algo varias veces en momentos distintos, en contextos distintos, es más poderoso que estudiarlo mucho en una sola sesión. Cada recuperación reconsolida el recuerdo. Cada vez que lo recuerdas en un contexto diferente, el acceso a esa información se vuelve más flexible, menos dependiente de un solo contexto. La mayoría nunca nota esto porque la forma en que organizamos el estudio hace exactamente lo contrario. Estudiamos un tema intensamente en un periodo corto, terminamos con la sensación de haberlo dominado, y no volvemos a él hasta que lo necesitamos, que a veces es semanas o meses después, cuando ya casi no queda nada. Pero aquí es donde todo cambia si entiendes lo que realmente está pasando.
Hay algo que se siente profundamente mal en la forma en que la mayoría de personas entiende el olvido. Se asume que olvidar es un fallo, un error del sistema, una señal de que algo no funcionó bien durante el estudio. Pero el olvido no es un fallo, es una función. El cerebro olvida de forma activa y deliberada. Tiene mecanismos específicos para borrar información que no parece importante. Y si entendieras el criterio que usa para decidir qué borrar, entenderías exactamente por qué la mayoría de las formas convencionales de estudiar producen tanto olvido. El cerebro conserva lo que usas. Conserva lo que recuperas activamente. Conserva lo que está conectado con emociones, con experiencias, con otras cosas que ya sabes. Conserva lo que le ha costado trabajo procesar. Conserva lo que has tenido que explicar, aplicar, defender. Y borra lo que solo pasó frente a tus ojos. Leer sin esfuerzo activo es una forma de hacer pasar información frente a tus ojos. No le da al cerebro razones para conservarla. La información llega, produce una sensación momentánea de comprensión, y luego desaparece porque el sistema no recibió ninguna señal de que fuera importante. Este es el mecanismo central de por qué tantas personas pasan años estudiando y retienen tan poco. No es falta de inteligencia. No es mala memoria. Es un método de estudio que trabaja en contra de la forma en que el cerebro decide qué conservar. Lo que viene después es todavía más importante. Hay un concepto que describe algo que probablemente has experimentado sin saber cómo llamarlo. Se llama efecto de generación, y tiene que ver con algo bastante simple pero poderoso. Cuando generas información por ti mismo, cuando la produces en lugar de solo recibirla, la retienes mucho mejor que cuando simplemente la lees. Hay algo en el acto de producir, de generar, de construir activamente, que hace que el cerebro procese la información de manera más profunda. Esto explica por qué escribir con tus propias palabras lo que aprendiste funciona mejor que releer lo que alguien más escribió. Explica por qué intentar resolver un problema antes de ver la solución, incluso si cometes errores, produce más aprendizaje que ver directamente cómo se resuelve. Explica por qué enseñarle algo a alguien más, tener que organizarlo, encontrar las palabras, responder preguntas, es una de las formas más efectivas de aprenderlo tú mismo. Porque en todos esos casos estás generando. Estás produciendo. Le estás dando al cerebro trabajo real que hacer con esa información. Y el cerebro aprende haciendo trabajo, no observando cómo otros lo hacen. Esta es probablemente la razón por la que tanta educación formal produce tan poco aprendizaje duradero. En la mayoría de las clases, el estudiante está en modo pasivo durante la mayor parte del tiempo. Escucha, observa, lee. Y en el mejor caso toma notas, que es un paso más activo, pero que en muchos casos se convierte también en un proceso pasivo de copiar lo que alguien más dice. El modelo de transmitir información de forma oral o escrita, y asumir que el oyente la absorbe, y la retiene es un modelo que no corresponde a cómo funciona realmente la memoria. Pero es conveniente para quien enseña, y produce la ilusión de aprendizaje para quien estudia. Así que se mantiene. Y lo más curioso de todo esto es que la solución no es estudiar más. Es estudiar diferente. Piensa en algo que sabes con total certeza que no vas a olvidar. Algo que aprendiste hace años y que todavía está ahí, intacto, accesible. Puede ser una habilidad práctica, puede ser un conocimiento específico, puede ser una historia que te contaron. ¿Cómo aprendiste eso? Probablemente no lo aprendiste leyendo sobre ello una tarde. Probablemente lo aprendiste usándolo, aplicándolo, cometiéndolo, equivocándote, volviendo a intentarlo, explicándoselo a alguien, necesitándolo en una situación real. La diferencia entre eso y leer un capítulo de un libro una vez es exactamente la diferencia entre aprendizaje que dura y aprendizaje que desaparece. Y aquí aparece algo que puede resultar incómodo. La mayoría de las personas no está dispuesta a estudiar de la forma que realmente funciona porque esa forma es incómoda. Intentar recordar algo sin tenerlo enfrente se siente como un fracaso cuando no sale. Responder preguntas sobre un tema que acabas de aprender y equivocarte se siente frustrante. Cerrar el libro e intentar explicar lo que acabas de leer, descubrir que hay partes que no quedaron tan claras como creías, se siente desconcertante. Pero esa incomodidad es la señal de que el cerebro está haciendo el trabajo que produce memoria duradera. El estudio que se siente bien en el momento, fluido, sin esfuerzo, donde la información entra fácilmente y todo parece tener sentido, ese estudio produce muy poco aprendizaje real. El estudio que se siente difícil, donde tienes que buscar en la memoria, donde cometes errores, donde descubres las grietas en lo que creías saber, ese es el estudio que deja huella.
Y esto contrasta directamente con el hábito de estudiar buscando sentirse bien en el momento. Subrayar se siente productivo. Releer se siente como repasar. Escuchar una explicación se siente como absorber conocimiento. Y todas esas sensaciones son ilusiones de aprendizaje que se desvanecen mucho más rápido de lo que parecen. Ahora bien, hay algo más que vale la pena entender sobre cómo la atención afecta todo esto. No toda la atención es igual. Hay una diferencia entre prestar atención al contenido de lo que estás estudiando y prestar atención al proceso de entenderlo. La mayoría de las personas hacen lo primero, presta atención a lo que dice el texto. Menos personas hacen lo segundo, se preguntan activamente cómo se conecta con lo que ya saben, por qué es verdad, en qué situaciones se aplicaría, qué implicaciones tiene. Ese segundo tipo de procesamiento, donde no solo recibes la información sino que la trabajas activamente buscando conexiones y significado, produce recuerdos mucho más profundos y duraderos. Y tiene un efecto adicional. Cuando conectas nueva información con cosas que ya sabes, el acceso a esa información se multiplica. Ya no depende de un solo camino de recuperación. Hay múltiples rutas para llegar a ella. Si una no está disponible en un momento dado, otras sí lo están. Esto es lo que hace que el conocimiento experto sea tan diferente del conocimiento superficial. Un experto en un tema no solo sabe más cosas sobre ese tema. Tiene esas cosas profundamente interconectadas, de modo que el acceso a cualquier parte de ese conocimiento abre camino a múltiples partes relacionadas. Un estudiante que aprendió superficialmente tiene fragmentos aislados, mal conectados, difíciles de recuperar de forma independiente, y casi imposibles de usar de forma flexible. La profundidad del procesamiento, cuánto trabajo hace el cerebro para entender y conectar la nueva información, es uno de los factores más importantes en determinar cuánto va a durar ese aprendizaje. Aquí es donde el aprendizaje podría romperse para siempre, o podría cambiar completamente. Hay una última pieza en este rompecabezas que tiene que ver con el tiempo. El cerebro no consolida la memoria instantáneamente. Después de aprender algo nuevo, hay un proceso que toma horas y a veces días, donde la memoria se estabiliza. Durante ese proceso, el sueño juega un papel crucial. El cerebro usa los periodos de sueño para procesar y consolidar lo que aprendió durante el día. Hay investigación sólida que muestra que dormir después de aprender mejora significativamente la retención comparado con mantenerse despierto el mismo periodo de tiempo. Esto le da un nuevo significado a estudiar toda la noche antes de un examen. No solo estás estudiando en un estado de fatiga creciente, donde la atención y el procesamiento son progresivamente menos eficientes. También estás privando al cerebro del tiempo que necesita para consolidar lo poco que logró aprender durante esas horas. El resultado es exactamente lo que muchas personas reportan: entrar al examen con la sensación de tener todo fresco, y descubrir que el acceso a la información es mucho más frágil de lo esperado. Estudiar un poco cada día durante varias semanas, permitiendo que el cerebro consolide entre sesiones, revisando el material en momentos distribuidos en el tiempo, produce mucho más aprendizaje duradero que acumular las mismas horas en un periodo corto. Esto no es una opinión. Es cómo funciona la memoria humana. Y sin embargo, la forma en que la mayoría de personas organiza el estudio hace exactamente lo contrario. Acumula las horas al final, en sesiones largas, bajo presión, sin tiempo para que el cerebro procese y consolide adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando cuando alguien estudia durante años y siente que no retiene nada? No es falta de esfuerzo. La mayoría de las personas que siente que no retiene lo que estudia no es que no haya hecho el trabajo. Es que el trabajo que hizo estuvo orientado hacia las sensaciones equivocadas, hacia sentirse estudiando, hacia la comodidad de la comprensión momentánea, hacia la satisfacción de las horas acumuladas, no hacia las señales que el cerebro usa para decidir que algo vale la pena conservar. La memoria no responde al tiempo que pasaste con el material, responde a lo que hiciste con él. Así lo recuperaste activamente, así lo procesaste en profundidad, así lo usaste en contextos variados. Así lo enseñaste, lo aplicaste, lo cuestionaste, lo conectaste con lo que ya sabías. Y la brecha entre lo que la mayoría hace cuando estudia, y lo que el cerebro necesita para retener es, en muchos casos, casi total. Esta es la verdad incómoda detrás de años de estudio que producen poco resultado duradero. No es el tema el problema. No es la falta de talento. No es la memoria. Es el método. Y el método no está fallando de forma obvia, sino de una forma que se disfraza perfectamente de estudio productivo. Las horas están ahí. El esfuerzo está ahí. La sensación de haber trabajado está ahí. Pero el aprendizaje real,
el que puede recuperarse semanas después, el que puede aplicarse en situaciones nuevas, el que puede explicarse con claridad a alguien más, ese aprendizaje es mucho más escaso de lo que las horas acumuladas sugerirían. Y lo más difícil de todo esto es que la solución no es obvia cuando estás dentro del problema. Cuando llevas años estudiando de cierta forma, cuando esa forma es lo que aprendiste a hacer desde la escuela, cuando todo el mundo a tu alrededor estudia igual, es muy difícil ver el método como el problema. Es mucho más fácil culpar a la memoria, a la concentración, a la inteligencia, a cualquier cosa que no sea el proceso mismo. Pero el proceso es casi siempre la causa central. No olvidamos porque nuestra memoria sea defectuosa. Olvidamos porque le damos al cerebro exactamente lo que necesita para olvidar, información recibida pasivamente, sin esfuerzo de recuperación, sin procesamiento profundo, sin distribución en el tiempo, sin conexión con lo que ya sabemos, sin aplicación práctica. En esas condiciones, olvidar no es el fallo del sistema. Es el sistema funcionando perfectamente. La pregunta que queda después de entender todo esto no es cómo tener mejor memoria. La pregunta es qué cambiaría si estudiaras de una forma que le diera al cerebro razones reales para conservar lo que aprendes. Y esa pregunta, una vez que la entiendes de verdad, cambia completamente la forma en que ves el tiempo que inviertes aprendiendo.